Hola amigos y amigas de YouTube, como llevaba mencionando hace un tiempo yo estaba trabajando en un pokecuento, y en este video que cree se los quiero mostrar. Antes de pasar al cuento quiero mencionar algunas cosas. La primera es que al menos yo no tengo mucha imaginación, por lo que espero que esto no afecte al cuento. Lo segundo es que al ser mi primer pokecuento que creo, les pido una disculpa si no es de su agrado, al igual que les agradecería si me dijeran en qué puedo mejorar. Por último, espero que este pokecuento sea diferente a otros que hayan escuchado. Pero ya sin nada más que agregar, los dejo con mi pokecuento por nombre: Mi hermosa princesa Gélida de la Esperanza. Espero lo disfruten. Es al menos interesante el hecho de que con una simple frase que me solía decir mi madre, pudo cambiar por completo mi vida, y si se preguntan cuál era esa frase, aquella frase era: valora lo que tienes y sé feliz. Y si se preguntan cómo es que esa frase pudo cambiar mi vida, la verdad creo que me entenderían mejor si les cuento mi historia. Cuando yo solía ser un pequeño bebé de 4 años. En ese entonces yo vivía con mi madre, una cariñosa, amable y divertida Vaporeon con la que solía pasar casi todo el tiempo, ya sea jugando o aprendiendo nuevas cosas. Y por otra parte estaba yo, un sereno, un poco callado al igual que serio bebé, y a pesar de que tenía más familiares solo vivía con mi madre, pues nunca llegué a tener un hermano. Y con respecto a mi padre, bueno, por lo poco que sabía sobre él, sabía que era un poderoso Flareon y que en cuanto en personalidad era muy parecido a mí, aunque siempre tuve la sensación de que mi madre me quería decir algo más aparte de eso. Aunque dejando esto de lado, mi vida era muy normal, hasta que llegó ese día. Recuerdo que me encontraba junto con mi madre recogiendo unas cuantas bayas para comer, pues en aquel lugar donde vivíamos era un poco difícil conseguir bayas, debido a la gran cantidad de Pokémons que habitaban en esta zona, muchos de estos siendo muy territoriales. Cuando sin querer en un momento pateé una pequeña baya, no le había dado importancia, pero mi madre me preguntó que por qué no la había recogido. Yo le dije que porque esa baya era muy pequeña. Ella con una sonrisa me dijo que recordara la frase que siempre me solía decir. Yo intentando recordar aquella frase, escuché que ella alegremente me dijo: recuerda, valora lo que tienes y sé feliz. Al mismo tiempo que me daba un beso cerca de mi mejilla. Yo estando un poco sonrojado recogí la baya y abracé a mi madre. Ella también me abrazó y me dijo que ya era hora de regresar a casa. Yo le dije que estaba bien y fuimos a casa. Cuando llegamos a casa, que es una pequeña cueva con un pequeño lago cerca de esta, mi madre me dijo que dejara las bayas que habíamos recolectado en una hoja que estaba dentro de nuestra casa. Al momento que las dejé en la hoja, yo junto con mi madre comenzamos a comerlas. Después de un tiempo, cuando ya habíamos terminado de comer las bayas y haber dejado unas cuantas para el día siguiente, mi madre se me acercó y me dijo que tenía que decirme algo. Yo le pregunté que qué ocurría. Ella me dijo que no hace mucho ella me había inscrito a un Pokédex. Sinceramente no sabía cómo responder a esto, pues aunque me agradaba la idea de poder aprender muchas nuevas cosas y hacer muchos amigos, por otro lado también temía que algo fuera a salir mal por el hecho de mi personalidad de ser callado, y por esto mismo me fuera a meter en problemas. Cuando escuché que mi madre me preguntaba si estaba bien, por lo que ya no le di más importancia a esto y le respondí que si estaba bien. Ella me preguntó que si estaba seguro. Yo le dije que si estaba bien y que no se preocupara, mientras hacía una pequeña sonrisa. Ella me dijo que estaba bien, al mismo tiempo que me decía que ya fuera a dormir, pues ya casi oscurecía y mañana tenía que pararme un poco más temprano de lo habitual. Yo le dije que estaba bien mientras le deseaba buenas noches. Ella me dio un beso y fui a dormir. A la mañana siguiente comí unas cuantas bayas, bebí un poco de agua de aquel pequeño lago. Al terminar de beberla me despedí de mi madre y me dirigí al Pokédenio. Siéndoles sincero, no recuerdo el nombre de aquel denio. Mientras llegaba me comencé a preguntarme todo tipo de preguntas. Una de estas fue qué pasaría cuando entrara a mi base asignada. Cabe aclarar que cuando digo base me refiero a los lugares donde íbamos a estar. Cuando llegué, de lo primero que me di cuenta era de que aquel denio no era muy grande, pues aproximadamente habían unas 4 o 5 bases, pero no le di más importancia a esto, pues muy seguramente esto se debía a la zona, pues esta no era muy segura, aunque no le di más importancia a esto y entré a mi base asignada. Al entrar, de lo primero que me di cuenta fue que solo habían 5 lugares,
4 de estos lugares estaban ocupados por un Mankey, un Vulpix, un Meow y por último un Pichu, aunque no le di mucha importancia y caminé hasta el único lugar disponible, mientras esperaba a que llegara aquel Pokémon que hasta donde tenía entendido nos iba a cuidar y a enseñar nuevas cosas. Me di cuenta de algunos detalles de los demás Pokémons que se encontraban conmigo. Uno de estos detalles que vi fue que aquel Pichu parecía ser muy amistoso, pues fue el único que se acercó a todos los demás, incluyéndome a mí, aunque solo le dije hola. Por otro lado, aquel Mankey y Meow ya parecían conocerse, pero a diferencia de Pichu, estos no eran muy amistosos, pues cuando aquel Pichu se les acercó no le hicieron caso. Y con respecto a aquel Vulpix, la verdad es que no le encontré algo en especial, dejando de lado que parecía ser un poco tímido, pero dejé de pensar esto, pues en ese momento entró aquel Pokémon que nos cuidaría, se presentó y nos dio nuestra primera enseñanza, la cual en resumen se trató de lo único que éramos cada uno de nosotros, por ejemplo que yo era de tipo normal o que Pichu era de color amarillo, entre otras cosas. Al finalizar la sesión se despidió y nos dijo que nos veía mañana y que nunca olvidáramos lo especial que éramos. Yo ya estando en la salida y sin nada más que hacer me dirigí a casa. Al llegar mi madre me recibió muy feliz, yo la abracé y le conté todo lo que había hecho. El resto del día lo pasé junto a mi madre. A la mañana siguiente fue bastante similar al día anterior. Me desperté temprano, comí unas cuantas bayas, me despedí de mi madre y me dirigí al Pokédemio. Al llegar me dirigí a mi lugar asignado, pero a diferencia del día anterior, aquel Pichu se me acercó y me preguntó si podíamos ser amigos. Yo intentando no emocionarme de más, pero al mismo tiempo intentando mantenerme tranquilo, le dije que sí, que no había problema. Él muy feliz me comenzó a contar varias cosas. Yo estaba muy feliz, pues por fin había hecho un amigo, aunque después de un rato llegó aquel Pokémon, que por cierto era un Alakazam. Yo le dije a Pichu que después seguíamos hablando, él me dijo que estaba bien y fue a su lugar. Aquel Alakazam nos dio nuestra segunda enseñanza, la cual trató sobre las diferencias en los Pokémon hembras y los machos. Después de un tiempo y ya estando en la salida, aquel Pichu me habló. Yo me acerqué y le pregunté que qué ocurría. Él me dijo que me quería presentar a aquel Vulpix. Qué grande fue mi sorpresa cuando descubrí que aquella Vulpix era hembra. Pichu me explicó que en el camino por donde yo me iba también iba Vulpix y él quería que nos hiciéramos amigos, pero ella no había tenido el valor de hablarme. Yo le dije que estaba bien y que no había problema, y a partir de ese día siempre iba acompañado de Vulpix, y como ya se imaginarán, al igual que con Pichu nos volvimos muy buenos amigos. Incluso se podría decir que Pichu y Vulpix fueron los hermanos que nunca pude tener, solo que había algo que me parecía un poco extraño, pues con Pichu nos tratábamos como si fuéramos hermanos jugando y ese tipo de cosas, pero con Vulpix era muy diferente, pues aunque si jugábamos, ella me solía dar abrazos, o inclusive muchas veces me solía dar pequeños besos cerca de mi mejilla. Sí, sé que me dirán que ella solo hacía eso para demostrar que me quería y que es algo normal, pero esto era muy seguido, haciendo que muchas veces me sonrojara. Incluso un día Pikachu, que solía ser aquel primer amigo que tuve en ese entonces, un Pichu, aprovechando esto hizo que me tropezara robándole un beso en la boca a Vulpix. Ella por supuesto que se sonrojó tanto que se tapó la cara y yo solo no sabía qué hacer mientras Pikachu se reía. Incluso recuerdo aquel día que se convirtió en uno de mis mejores días de la vida cuando los tres evolucionamos, pues aproximadamente unas 3 semanas después nos encontrábamos huyendo de un Tauros muy agresivo, cuando en un intento para salvarnos nos metimos a una cueva que parecía tener cristales brillantes, cuando en un momento los tres vimos un objeto que, si no mal recuerdo, su nombre era mochila de entrenador. Por curiosidad la movimos y de esta salieron 4 rocas brillantes. 2 de estas rocas parecían tener un color anaranjado amarillento y dentro tenía una especie de flama. Por otra parte, las otras 2 rocas restantes eran de un color amarillo verdoso con un rayo dentro de esta. Nos dio curiosidad ver esas rocas, por lo que las tocamos. Pikachu y yo tocamos las que tenían un trueno y Vulpix la que tenía una flama. En eso toda la cueva comenzó a brillar con un destello azul. Cuando se terminó aquel destello,
Todos habíamos evolucionado, Pikachu evolucionó en un fuerte Raichu, mientras que Bullpix había evolucionado en una muy linda Ninetales, y finalmente yo había evolucionado en un grande Jolteon. En ese momento aquel Tauros nos atacó pero fácilmente lo derrotamos. En eso volteé a ver rápidamente a Ninetales para ver si se encontraba bien. Ella muy feliz se abalanzó sobre mí y me dio un gran abrazo. Yo la abracé, y los tres decidimos caminar un rato al mismo tiempo que comíamos unas cuantas bayas. Ya siendo un poco tarde me despedí de Raichu y Ninetales y me dirigí a casa. Al llegar mi madre muy sorprendida, me preguntó que qué necesitaba. Yo le dije que ya había regresado al mismo tiempo que me le acercaba con unas cuantas bayas que había recolectado para dárselas. Ella aún estando muy sorprendida se me acercó, al mismo tiempo que murmuraba que mis ojos eran muy parecidos a los de su hijo. Al decir esto ella me preguntó si acaso yo era. Yo la interrumpí y le dije que me disculpara por no haberle dicho que había evolucionado. En cuanto dije esto ella muy feliz se me abalanzó mientras me daba un gran abrazo al mismo tiempo que me felicitaba por haber evolucionado. Yo le agradecí, y el resto del día lo pasé junto a ella haciendo varias cosas. Al día siguiente mi madre muy feliz y emocionada me despertó un poco temprano al mismo tiempo que me abrazaba y me daba un beso cerca de mi mejilla. Yo estando un poco confundido, dejé soltar una pequeña risa al darme cuenta que al parecer había olvidado que hoy era mi cumpleaños. Esto basándome en el feliz cumpleaños que me había dado mi madre, al mismo tiempo que me decía que cerraría los ojos. Yo los cerré mientras que escuchaba que mi madre estaba haciendo algo. Cuando ella me dijo que los abriera vi que ella me estaba dando un pequeño objeto blanco que parecía ser una especie de pañuelo. Ella me dijo que era un pequeño regalo para mí. Yo dejando soltar un te quiero la abracé y le agradecí. Al decirle esto me lo coloqué y ella me dijo que fuera a la salida pues me estaban esperando. Yo le hice caso y me dirigí a la salida. Cuando llegué me di cuenta que quienes me estaban esperando eran nada más y nada menos que Raichu y Ninetales. Esta última al verme se me acercó diciéndome feliz cumpleaños al mismo tiempo que me daba un gran abrazo acompañado de un pequeño beso cerca de mi mejilla. Yo muy sorprendido les pregunté que cómo sabían que era mi cumpleaños. Raichu me dijo que ya hace un tiempo yo se los había dicho, pero que nunca tuvieron oportunidad de felicitarme hasta hoy. Ninetales me dijo que ella y Raichu habían venido para ver si podíamos ir a caminar. Yo les dije que no había problema, pero que me dejaran despedirme de mi madre. Ella me dijo que me cuidara y que me quería. Yo le dije que igual la quería y fui con Raichu y Ninetales. Recuerdo que estuvimos hablando sobre muchas cosas diferentes, aunque tuve la sensación de que al parecer estaban preocupados de algo, por lo que en un momento les pregunté si se encontraban bien. Ellos me dijeron que me querían decir algo, pero que más tarde me lo decían. Yo les dije que no se preocuparan y que me lo dijeran en ese momento. Ellos cambiaron su expresión de felicidad a una de tristeza, y me explicaron que sus familias se habían metido en un muy gran problema, y que tenían que mudarse lejos para evitar más problemas. Yo les pregunté que si los podía ayudar en algo, pero ellos me dijeron que preferían que no me metiera en problemas, y aparte al día siguiente ya se mudarían, pero al momento que mencionaron esto me dijeron que no me preocupara por eso y que tuviéramos el mejor día de nuestras vidas divirtiéndonos. Y tal cual lo mencionamos lo hicimos. Comenzamos con una pequeña carrera para llegar a un pequeño arbusto con bayas para comerlas. Luego fuimos a una pequeña montaña que tenía un camino hacia abajo. Al ver esto los tres nos dejamos caer para bajar esa pequeña montaña rodando, entre muchas otras cosas, y aunque la verdad hubiera preferido que ese día nunca hubiera acabado, como todo en la vida llegó a su fin, por lo que viendo esto les dije que como último juego buscaran dos pequeñas piedras de preferencia que sean iguales. Ellos no entendieron por qué les dije esto, pero comenzaron a buscarla. Yo hice lo mismo y después de que las encontramos les dije que me cambiaran sus dos rocas por las mías mientras mencionaba que esas rocas iban a ser una especie de recuerdo. Después de eso nos dimos un gran abrazo y ellos me dijeron que ya tenían que irse pero que algún día nos volveríamos
saber. Les dije que se cuidarán mucho y que los quería. En cuanto terminé de decir esto, Nightel se me acercó y me dio un gran abrazo y me dio un beso en la boca mientras comenzaba a sentir una sensación que nunca antes había sentido. Yo estando muy sorprendido escuché que Nightel me decía que me amaba y que me cuidara mucho. Esto último me lo decía mientras se alejaba con Raichu, por lo que estando un poco triste y sin nada más que hacer en ese lugar me dirigí a casa. Al llegar saludé a mi madre y le conté todo lo que había pasado. Ella me dijo que lo sentía pero que iban a estar bien. Yo le dije que era cierto y pasé el resto del día junto a ella hasta que fui a dormir. Pero quién diría que esto solo era un aviso de la vida para mostrarme cuál fría es, pues una semana después me encontraba en camino para visitar a mi madre. Esto debido a que hace 3 días antes le había mencionado a mi madre que estaba pensando en independizarme. Ella, un poco triste, me dijo que estaba bien pero que nunca olvidara que esa pequeña cueva siempre sería mi hogar y estaría dispuesta a ayudarme en lo que fuera. En ese momento, con las lágrimas a punto de salir, la abracé, pero este recuerdo fue interrumpido por otro, pues recordé que en ese mismo día mi madre parecía estar un poco enferma y solía estornudar muy seguido, por lo que apuré el paso. Al llegar fui rápidamente a donde dormía mi madre, pero lo que más temía se hizo realidad. Mi madre estaba acostada estornudando mucho. Yo, intentando contener las lágrimas, me acerqué a ella rápidamente. Ella abrió lentamente sus ojos y me preguntó que cómo había estado. Yo le dije que no se preocupara por mí, y le pregunté si necesitaba algo. Ella me dijo que sí le podía dar un poco de agua, por lo que rápidamente agarré una pequeña hoja y coloqué un poco de agua de aquel lago que estaba cerca de casa encima de la hoja, y sin perder más tiempo fui con mi madre. Al llegar le di el agua junto con una baya para que comiera un poco. Ella me agradeció y me dijo que tenía que contarme algo muy importante, por lo que guardé silencio y ella me contó lo siguiente. Cuando yo todavía era un pequeño huevo, ella junto con mi padre se habían topado con un Gyarados muy agresivo, por lo que comenzaron a huir, pero debido al miedo se tropezaron haciendo que cayera mi huevo. Al ver esto, mi padre tomó rápidamente mi huevo y se lo dio a mi madre, pero en ese momento aquel Gyarados atacó a mi padre con un potente golpe que lo lanzó al río donde se encontraba ese Gyarados. Mi madre, con lágrimas cayendo de sus ojos, comenzó a correr para alejarse de aquel sitio. En eso recordó que mi padre le había entregado un objeto que él había dicho que era un regalo para mí, y si, como ya se podrán imaginar, aquel regalo era ese pequeño objeto blanco. Ella me dijo que ya desde hace mucho me quería contar esto pero no sabía cómo decírmelo, y me mencionó que todo esto me lo contaba para que no fuera a pensar mal de mi padre. Yo le dije que no se preocupara, y sabiendo que ya no tenía muchas opciones por hacer, le comencé a contar todas las cosas que habíamos hecho juntos, desde aquel día que pateé esa valla, hasta que evolucioné en un Jolteon. Después de un rato, mi madre, ya estando en sus últimos respiros, me dijo que me amaba y que ella y mi padre siempre estarían cuidándome dentro de mi corazón. Yo le agradecí por todo lo que había hecho por mí. Ella, con sus últimas fuerzas, se acercó a mí y me dio un beso cerca de mi mejilla, mientras sus ojos se cerraban lentamente. Formé una pequeña sonrisa al ver que en el ahora cuerpo sin vida de mi madre se había formado una pequeña sonrisa. Al parecer pude cumplir mi último objetivo, de que se fuera feliz de este mundo, y al momento que vi que comenzaron a salir lágrimas de mis ojos, decidí llevar el cuerpo sin vida de mi madre a un lugar que le gustaba ir. Este lugar del que les hablo está rodeado de muchos árboles y arbustos frutales. Tras buscar y encontrar un buen lugar, comencé a hacer un pequeño agujero en la tierra. Cuando estuvo lo suficientemente grande, con lágrimas a punto de salir, decidí darle un último beso a mi madre mientras la acostaba cuidadosamente, al mismo tiempo que cerca de su cuello colocaba una especie de cascabel en forma de concha que tuve en mente habérselo regalado, ya cuando había colocado la concha y antes de comenzar a cubrirla con tierra, decidí darle un último vistazo a aquella amable y dulce Vaporeon que supo ser una gran madre cariñosa y divertida. Ya estando por salir las lágrimas de mis ojos, comencé a terminar de cubrirla con tierra y coloqué unas cuantas flores, y ya sin nada más que hacer en ese lugar decidí ir a mi casa. Cabe aclarar que el resto del día lo pasé acostado hasta el día siguiente, aunque creo que no hace falta explicar el porqué.
Una semana después desperté un poco temprano y con bastante frío, esto último en consecuencia de que hace como 4 días antes había comenzado a nevar, aunque no le di mucha importancia a esto y decidí hacer lo mismo que venía haciendo desde aquel día en que la vida me había quitado a la cosa más importante de mi vida, por lo que ya habiendo guardado aquel pañuelo y aquellas 2 rocas decidí buscar unas cuantas vallas. Debido a la nieve pasé casi todo el día buscando vallas, pues estas se habían volvido algo difíciles de encontrar. Después de un gran largo tiempo, observé que ya estaba oscureciendo y la nieve comenzaba a intensificarse, por lo que decidí regresar a casa, pero en un momento sentí como cada vez me costaba más y más moverme hasta que llegó un punto en el cual solo dejé de moverme, sabiendo que mi fin estaba cerca. Comencé a recordar todos aquellos buenos recuerdos, cuando solía jugar con mi madre, cuando era pequeño, cuando mi vida solía ser feliz, y mientras en mi mente seguían aquellos bonitos recuerdos comencé a perder el conocimiento debido al hambre y el frío, por lo que formé una última sonrisa y al sentir llenar por última vez mis pulmones con aire comencé a cerrar lentamente mis ojos. Cuando me desperté bastante adolorido comencé a abrir lentamente mis ojos dándome cuenta que me encontraba en una cueva no muy grande cubierta de hielo. Al bajar la mirada me di cuenta de que habían unas cuantas vallas. La verdad es que tenía mucha hambre, por lo que comencé a comer unas cuantas al mismo tiempo que me preguntaba cómo es que podía haber seguido con vida, pero después de un rato este pensamiento fue interrumpido por una muy dulce voz que me decía que se alegraba de que estuviera bien. Yo girando rápidamente la cabeza me di cuenta que aquella voz venía de una muy linda Glaceon. Yo estando un poco confundido le pregunté que qué estaba ocurriendo y quién era ella. Ella me contó que se encontraba buscando vallas para comer, pero que en un momento se encontró con mi cuerpo al borde de perder la vida, por lo que como pudo comenzó a arrastrarme hasta traerme a aquella pequeña cueva que era su hogar. Yo estando muy apenado por comerme sus vallas comencé a mirarlas, pero al parecer ella se dio cuenta de esto y me dijo que no me preocupara, que muchas veces era mejor compartir. Yo le agradecí y al darme cuenta de que no tenía el pañuelo y las 2 piedras, le pregunté a Glaceon si no las había visto. Ella formando una sonrisa me hizo entrega de aquellos objetos. Yo le agradecí, ella me dijo que no le agradeciera, y un poco curiosa me preguntó si me podía preguntar algo. Yo le dije que sí, que no había problema. Ella me preguntó que por qué estaba a punto de perder la vida en la nieve. Yo le conté toda mi historia desde que era un pequeño bebé hasta que me desmayé en la nieve. Ella bastante sorprendida me dijo que la perdonará por haber preguntado. Yo le dije que no se preocupara, pero no pude evitar bajar la mirada tras recordar por todo lo que había pasado. Ella tras ver esto me dio un gran abrazo, provocando que ambos nos sonrojáramos un poco, y al igual que pasó con Nighttales, volví a sentir esa sensación que aunque no sabría explicarla muy bien fue muy parecido a sentir tranquilidad y felicidad, pero en ese momento yo le pregunté que por qué había hecho eso. Ella me respondió que para que ya no estuviera triste, y desde ese día Glaceon y yo nos volvimos muy cercanos. Inclusive un día sin querer le llegué a robar un beso. Ella muy feliz y sonrojada me lo regresó dándome otro, e incluso yo la trataba como una princesa, pues esto nunca se lo llegué a decir, pero yo veía a Glaceon como una luz o una esperanza que había mandado Arceus para que me guiara y que nunca perdiera la esperanza. Ella era básicamente todo lo que me quedaba en la vida. Incluso recuerdo aquel día que la frase que me solía decir mi madre, me logró dar las fuerzas suficientes para levantarme una vez más y salvar a mi amada Glaceon, pues un día me encontraba caminando tranquilamente junto a Glaceon, cuando un Dragonair muy salvaje nos atacó. Glaceon, gracias a su ventaja de tipos, pudo provocarle un gran daño con su rayo y hielo, pero no fue suficiente y aquel Dragonair aún más enojado nos atacó con un potente hiperrayo. Yo me puse adelante del ataque para recibirlo, pero no sirvió de nada y tanto Glaceon como yo salimos volando a unos cuantos metros debido al ataque. Tras recuperarme del ataque me levanté solo para ver con impotencia cómo quedaba inconsciente mi amada Glaceon, por lo que estando muy enojado lo ataqué con un rayo que no le hizo nada, y aquel Dragonair contraatacó con un Furia Dragón, que me dejó muy mal herido y a punto de perder el conocimiento.
Pero en ese momento algo me dijo que no me rindiera y que era mi turno de salvar a Glaceon así como ella lo había hecho conmigo en el pasado. Mientras intentaba recobrar la conciencia, recordé toda mi vida, todos los buenos momentos que pasé junto a Raichu y Nighttles, al igual que me imaginaba la escena de cómo mi padre se sacrificaba para salvarme, y cómo recordaba, cómo con impotencia mi madre había perdido la vida, y sintiendo cómo comenzaba a hervir mi sangre, comenzaba a recuperar el conocimiento, y recordando la frase que me solía decir mi madre: valora lo que tienes y sé feliz, comprendí que si me rendía en ese momento todo lo que había conseguido, todos los sacrificios que habían pasado y todo lo que había amado no hubiera valido la pena, y recordando que no había podido salvar a mi madre, de un potente grito regresé a la realidad. Aquel Dragonair se dio cuenta de esto por lo que se dio rápidamente la vuelta. Yo comencé a cargar un potente rayo y dije que esta vez iba a ser diferente e iba a salvar a los que amaba sin importar las consecuencias, y al momento que terminé de decir esto lancé mi ataque de rayo que fue tan potente que logró paralizar a aquel Dragonair. Tras ver que se me había caído aquel pañuelo lo recogí y me lo coloqué, y en cuanto terminé de hacer esto ataque rápidamente con un ataque rápido que se había convertido en un doble filo, que fue más que suficiente para dejar fuera de combate a aquel Dragonair, y tras ver que había logrado ganar el combate, me levanté rápidamente debido al ataque y fui con mi amada Glaceon, la cargué y lo más rápido que pude la llevé al hogar, y con mis últimas fuerzas que me quedaban le di una valla, y tras hacer esto caí desmayado producto del gran esfuerzo y las heridas que me había hecho. Cuando comencé a abrir mis ojos, vi que mi amada Glaceon estaba al lado de mí, ella muy feliz se abalanzó sobre mí, me dijo que se alegraba de que estuviera bien, mientras me daba un beso y me dijo que me amaba, yo le dije que también la amaba mientras le devolvía el beso. Un poco más tarde comimos unas cuantas bayas, y tras ver que ya se estaba haciendo de noche fuimos a dormir juntos, pero antes de quedarme dormido, le pedí a Arceus que cuidara y protegiera a Raichu y Nighttles, de mis padres y por último de mi amada Glaceon, y que los guiara por un buen camino, y al momento que decía esto último quedé totalmente dormido. Pero bueno, así es como después de casi un mes me encuentro contándoles todo esto. Disculpa, Jolteon. Oh, ¿qué pasa, cariño? Lo he estado pensando y creo que ya es hora de tener cachorros, ¿no lo crees? ¿Cachorros? ¿Crees que ya estamos listos para eso? Jaja, no te preocupes por eso, pues con todo lo que hemos vivido creo que estamos más que listos. Está bien, pero quiero que sepas que estoy aquí gracias a todo lo que has hecho por mí. Oh, eres tan lindo y tierno, te amo mucho, Jolteon. Pero yo te amo más a ti, mi hermosa princesa gélida de la esperanza. Y bueno, amigos y amigas de YouTube, esta fue la remasterización del mismo video que había subido al principio del año, y para evitar hacerles perder mucho tiempo, me limitaré a decir que esta mejora la hice porque siempre supe que mi Pokécuento tuvo un poco más de potencial y fue lo que intenté hacer mejorando y dándole un poco más de historia para que se entendiera mejor, y sé que esto realmente no tiene mucho sentido, pero para hacer una especie de homenaje al video original y a la fecha en que lo subí, quiero decirles que espero que hayan tenido un buen inicio de año, y espero que puedan cumplir todas sus metas y que sean muy felices. Por el momento es todo por mi parte, me despido, espero que tengan buenos días, tardes o noches, cuídense mucho y recuerden, valoren lo que tienen y sean felices. Adiós.